Hoy vamos a hablar un poco acerca de Cristo y del cristianismo, ¿no? Desde un punto de vista teológico y antropológico. Sí, Ok, nada más. Ok. empiezo. Tal vez, no sé. A ver, Ujú. te hice varias preguntitas. El Sí, primero es, como amos, ¿qué consideras tú cuál es el contexto social y espiritual de la teología y del cristianismo, teniendo estas dos últimas como una sola rama, una sola raíz, perdón. su mecha. El contexto social del cristianismo. Sí, Mira, es bien interesante porque, no sé, ha cambiado mucho. Eh, hoy 2020, el contexto social yo creo que es más político que religioso. ¿A qué me refiero con esto? A que aquí en México tenemos el partido del PAN, que es como un partido súper conservador y que está toda la gente que lo sigue realmente es como que religiosa. Y luego en Estados Unidos también tenemos los partidos conservadores que están encabezados por gente presbiteriana, por gente que va a la iglesia. No sé si viste que después de los incidentes de las protestas y de todo eso, de Donald las que, Trump salió de las protestas. ya, ok, en Estados Unidos. Ajá. Donald Trump salió y sostuvo una Biblia en televisión nacional, ¿no? Entonces, Sí, es ahorita, hoy por hoy, yo cierto. creo que el contexto social de la religión es completamente político, al cual yo estoy en completo desacuerdo, ¿no? Porque si nos vamos a la historia, la religión muchas veces se ha usado para control social, para adoctrinar a las masas. Tenemos el ejemplo desde que se inició el cristianismo bueno, no desde que inició, pero desde que se volvió fuerte, cuando se convirtió Constantino y se volvió la religión oficial de Roma. De hecho, en ese punto se crea la Biblia. O sea, antes de eso no existía la Biblia. O sea, existían un montón de escritos y es Roma quien oficializa los 66 libros que ahora conocemos como el canon. Entonces, sí es complicado y hay que buscarle bien el lado espiritual y el lado verdadero del cristianismo en un contexto muy complicado en el cual o eres de derecha, o eres de izquierda, o eres cristiano, o eres ateo, y siempre te mantienen en un conflicto para ver quién es mejor, lo cual me parece dista mucho del mensaje real del cristianismo y el mensaje real de Jesús. Y más que nada, como que esta cuestión de el poder, de lo político y lo que es la espiritualidad en sí, ¿no? La teología más Uh-huh. que nada, porque pues hablando en una religión más global, y, o sea, al menos yo como antropóloga nunca he sabido de algún escrito o de algún maestro o de algún mensajero que ponga que pues como yo predico esto, yo tengo el poder. Por ejemplo, el ejemplo de Trump, ¿no? O sea, Uh-huh. no creo que, o al menos no sé, Jesús se haya puesto a decir, no es que yo soy no sé, en qué situación política estaba? El emperador por ser hijo de Dios, ¿sabes? O sea, como que no de la mano. Y pues te digo que, pues, o sea, englobándolo, no creo que la espiritualidad, Uh-huh. la religión y el poder, en especial en lo último, el poder, se lleguen pues a enlazar de una manera pues chida, ¿sabes? Es bien interesante cómo maneja Jesús el poder en el contexto en el que nace, ¿no? O sea, recordemos que el pueblo de Israel estaba siendo dominado por el Imperio Romano y Jesús nace y
sigue habiendo una opresión, está la iglesia, sí, están los rabís, los que eran dueños de la ley es el Torá son los 5 libros primeros de la Biblia, que se dice por tradición que los escribió Moisés. Y te digo, Jesús como proclamándose hijo de Dios, porque sí se proclamó hijo de Dios, eh, pareciera ser que nunca ejerce realmente su autoridad. Es más, hay ocasiones en las que se le confronta sobre este tema y o sea, se le dice, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿A quién servimos? ¿A Dios o al emperador? Y Dios simplemente dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces pareciera ser que Jesús en algún punto renuncia a su poder, pareciera. Sin embargo, creo que más allá de usar el poder como una persona humana, su poder se manifiesta en acciones y sobre todo en el perdón. De hecho, hay una historia bien interesante donde los soldados agarran a una chava, ¿no? A una mujer que estaba teniendo relaciones sexuales con otro hombre y al parecer no era su esposo. Y la tradición judía decía que si esto pasaba, pues se les debía matar a pedradas a los dos. En este caso solo agarran a la mujer y se la entregan a Jesús y le piden que haga justicia en el nombre de Moisés. Entonces Jesús simplemente responde que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿No? O sea, no discute, simplemente le dice, el que sea perfecto, pues agarre la piedra y tiene el derecho de matar a esta mujer que ha pecado. Y pues obviamente nadie puede hacer eso, nadie es perfecto, Sí. así que nadie podía realmente acusar a esta mujer o señalar a esta mujer. En teoría el único que podía hacerlo era Jesús. O sea, Jesús podía ejercer su autoridad de ser divino, y mandar a juicio a esta mujer y declararla culpable para así que muriese. Pero él no lo hace, él simplemente agarra y dice, se acerca a ella y le dice, levántate y no peques más. O sea, ese es el poder del que se manifiesta Jesús. Entonces sí es bien interesante que, aunque teóricamente, si tú no eres cristiano, bueno, pero si tú eres teísta, consideras que Jesús es hijo de Dios y consideras que Él tiene autoridad incluso sobre imperios y todo ese tipo de cosas, bueno, pues obviamente pareciera que nunca lo ejerció, pareciera que no estaba interesado incluso en tener poder. Entonces, De la es un autoridad. personaje bien interesante. Sí, ¿no? Entonces, en cuestión de autoridad, sí tenía la autoridad, pero no la usó para someter a nadie. Nunca lo usó para Sí. someter a nadie. A mí se me viene mucho este contexto político. No sé dónde lo vi, recuerdo que te había dicho que había escuchado como que esta animación sobre Soy ateo en nombre de Cristo o algo así, pero pues, o sea, la Sí, imagen yo te lo que yo mandé, tuve después, Simón, de ese personaje mi era gala. pues, güey, o sea, podríamos decir que Jesús era un anarquista y un anarquista histórico, pero si no lo vemos desde esta perspectiva de la no autoridad, creo que incluso el mismo anarquismo queda pues detenido, ¿sabes? Ujú. Y pues bueno, Sí, o es sea, que, en general, a ver, otra cosa que igual se me hace muy hipócrita es que pues güey, por ejemplo, voy a poner en ejemplo, Avatar, de que, pues, o sea, el que podría ser ujú, rey o el que podría ser el emperador era el que era descendiente de los dragones. Y si eras emperador, pues tenías ya un enlace directo con la divinidad. Y no solamente esto pasa en Avatar, sino pues también pasó aquí o sea, pues con los mayas, con los mexicas, con los olmecas, etcétera. Y pues se me hace, pues ya muy explícito, ¿no? O sea, cómo es que uno
tiene la diferencia entre ser la autoridad de un ser divino a ser un emperador que se suma solamente en el poder, ¿sabes? Es como que, pues, la gran hipocresía de incluso la Iglesia Constitucional. Bueno, ¿qué opinas de la Iglesia como institución y como templo? Ay, no manches. Este, uf, yo creo que es necesaria, eh, pero, pero tengo esta idea de que el cristianismo no debería meterse en la política simplemente porque no creo que exista un cristiano tan fuerte para mantenerse firme en un ambiente como la política. Y la institución ya ha probado que no puede estar al poder. Ya ha probado que cuando una institución, cualquiera que fuese, cuando una ideología llega a la cúspide de un estado y empieza a regir, se va a corromper. Lo que hizo la Iglesia Católica en su tiempo y lo que hicieron muchas iglesias en su tiempo fue someter y fue intentar mantenerse en el poder, porque eso es lo que pasa con una ideología llega al poder, intenta a toda costa mantenerse ahí, ¿no? Entonces, Soren Kierkegaard, que es un filósofo, que es el padre del existencialismo y que de hecho postula el existencialismo cristiano, él dice que para que el cristianismo realmente sea fuerte, necesita ser perseguido. Porque cuando los cristianos están en persecución, es cuando realmente se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Entonces, la No entiendo, institución, ¿me la explicas? religión como... Ok, por mucho tiempo, antes de que la religión, de que el cristianismo fuese la religión oficial de Roma, bueno, pues Ujú. Roma perseguía a los cristianos, ¿no? O sea, tenían otra religión oficial y pues obviamente perseguían a nosotros, ¿no? Es normal. Así como si tú tienes un estado capitalista, vas a buscar perseguir a los comunistas, a los fascistas, a cualquier otro, ¿no? Ok. Y esto pasaba con Roma. Empezaban a perseguir a los cristianos, se mataba a los cristianos. De hecho, muchas familias cristianas murieron en el circo romano. Y esto es a lo que se refiere Soren Kierkegaard. Cuando el cristianismo está en el poder, cualquiera puede ser cristiano, ¿sabes? Pero cuando están Ya, persiguiendo a los cristianos, cuando están matando a los cristianos, cuando por tener una fe puedes perder la vida y poner en peligro a tu familia, ahí es donde realmente se sabe quién es cristiano. Y un ejemplo claro es los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles los masacraron. O sea, la muerte de Jesús solo marca el principio de los dolores de los 12 apóstoles. La tradición más fuerte nos dice que Pedro, uno de los apóstoles, también fue crucificado y él antes de morir pidió que se le crucificaran de cabeza porque no se sentía digno de morir como Jesús. Y a otros pues Dios, los perseguían, los cortaban en dos, los decapitaban. Eh, Dios, entonces, sí, o sí, sea, es una historia, es bastante fuerte, ¿no? Todo lo que está antes de Roma, todo lo que está antes de la oficialización del cristianismo como religión es bastante sangriento respecto a los cristianos. Y es este punto, ¿no? Si eras cristiano en esa época, realmente lo eras, realmente tenías una convicción. Pero ser cristiano en esta época, pues, ¿qué más te va a pasar? Realmente pues, no te van a mandar a la cárcel, no te van a dar latigazos, tu familia no peligra, ¿no? Entonces no, sí. Creo que desde aquí se vuelve yo como creo que pues algo también político, ¿no?
Sí, sí, siempre tiene sus tintes políticos, siempre tiene sus tintes políticos. Hay algo, no sé, bueno, creo que me habías comentado una publicación de Facebook donde pues una página feminista publicaba pues algo de la Biblia y pues obviamente habían Ujú. pues morros out of context y pues morras que pues no, creo que también out of context, ¿sabes? Porque pues me caga Sí. esto y siempre lo voy a decir que pues, o sea, ok, entiendo y comprendo que históricamente hemos sido pues utilizadas de varias maneras por la iglesia y la religión, pero creo que también hay que situarse de un lado histórico, ¿sabes? Porque pues, o sea, creo que están confundiendo la iglesia como institución de lo que es verdaderamente la religión cristiana. Y pues eso se me hace como que, pues, güey, o sea, creo que necesitas hacer un análisis social sobre lo que es el cristianismo y lo que es el cristianismo en el contexto histórico del feminismo, ¿no? O sea, de la mujer. Y te quiero hacer una pregunta que, o sea, en sí Mm. se me revuelve la cabeza. ¿La Biblia está escrita por hombres? ¿Todas? ¿Alguna vez Eh, se ha escrito alguna mujer o se le ha cambiado el nombre? Mira, no se sabe a ciencia cierta. Se especula que probablemente sí, pero por una cuestión cultural. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, en ese tiempo los hombres eran los que tenían acceso a la educación. Ok. Entonces, sí era difícil que, que una mujer pudiese llegar a tales niveles como para escribir. Pero eso no significa que la Biblia no tenga tintes, no diría feministas porque no va al caso, no tiene tintes de equidad. Y hay un punto bien interesante con esto. La Biblia hace mucho, o sea, remarca mucho el hecho de que cuando Jesús muere, todos los hombres se van y solo quedan las dos mujeres que estaban con él. Y de hecho, a esas dos mujeres es a las que se les da el privilegio de dar la noticia de que Jesús ha resucitado. Y la Biblia Wow. lo deja en claro. Los 12 discípulos estaban escondidos en casas porque sabían que el imperio romano los iba a matar. Porque Jesús, sí, fue un luchador social. Y de hecho hay escuelas filosóficas que lo postulan como un filósofo. Eh, por ejemplo, los gnósticos que se salieron por ahí del siglo II, como 2000 años después de la muerte de Cristo, decían que Jesús era un luchador social y que era un filósofo, más que no era hijo de Dios, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. El punto aquí es que eh, siempre hubo una compasión hacia los menos afortunados por parte de Ok. Jesús. Bien. Y no solo en el Nuevo Testamento, esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, donde se remarcan mucho, sobre todo en Deuteronomio, que se les da todas las reglas al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y hay una parte bien interesante que muchas veces se malinterpreta, que si no me equivoco tiene, o sea, es como Deuteronomio 3:20, algo así, donde se pone una lista sobre la penalización que deberían tener los pecados sexuales, ¿no? Y hay una parte donde dice que si un hombre y una mujer tienen sexo fuera del matrimonio, pues se tienen que casar. Y si no se casan, creo que la pena es la muerte, ¿no? Para los dos. Y este texto muchas veces se interpreta como que si un hombre viola a otra mujer, se tiene que casar con ella. Pero es bien interesante porque abajo de ese texto, o sea, literal, abajito del siguiente versículo dice que si un hombre viola a una mujer, el hombre debe morir apedrado por el pueblo y la mujer debería ser sostenida por el pueblo porque ella no ha cumplido ningún pecado y debería ser perdonado. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento vemos
que el propósito de Dios siempre es proteger a los que se pueden proteger menos. Entonces, regresando a la pregunta principal, no estoy seguro de que pudiese haber alguna escritora eh, de la Biblia, pero de lo que sí estoy seguro es que la mujer tiene mucho protagonismo en la Biblia. Y esto lo podemos ver con la Virgen María. O sea, casi no se habla de José, Ay, cierto, ¿sí? O sea, es cierto. como que Hay algo, José es el papá de Jesús, pero pues Simón, realmente el énfasis es en María. Simón, pues la creadora de vida. Hay algo que acabas de decir que me tocó bastante, ¿no? O sea, que qué pasa si, o sea, que un hombre y una mujer no pueden tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. Y lo que se me vino, o Sí. sea, en ese momento fue de que pues estamos hablando del matrimonio institucional o en lo que pues yo concierno como el matrimonio sagrado, ¿no? Porque pues al menos en mi perspectiva está, ay, hay una palabra que neta nice, que lo que es la analogía de que de qué sexo estamos hablando, de qué relación sexual estamos hablando y qué es el matrimonio institucional y qué es el matrimonio sagrado, ¿sabes? Al menos en la Ujú. cosmovisión que yo tengo, pues están las dos energías, ¿no? La masculina y la femenina, como sexo, no como género. Y pues lo que a mí se me viene a la mente es que, pues, o sea, creo que se lo están tomando así como todo el contexto histórico del cristianismo, muy literal, ¿sabes? Porque siento que manejar el matrimonio sagrado, pues se me hace pues algo de grandes palabras, ¿sabes? Porque pues la conjunción de dos energías, al menos en mi perspectiva, pues es esta creación pues casi divina de los dos materiales del que está conformado el cosmos. Entonces, pues sí se me hace como que pues muy nefasto que confundan el matrimonio como algo institucional a un matrimonio sagrado. Vuelvo a repetir, en mi cosmovisión, pues se le llama el matrimonio alquímico, que pues es la conjunción de dos energías masculinas y femeninas, pues puestas una sobre la otra, pero sin autoridad, que se entrelazan, ¿no? Y hacen pues un vínculo chido, algo pues que lo crean. Eh, Te iba a preguntar acerca de, pues creo que ya hablamos sobre el contexto social y espiritual casi del cristianismo, pero ¿qué es el contexto de la teología? El contexto social y espiritual de la teología, porque pues personas como yo también pues les ha hecho ruido esas dos diferencias, ¿no? De que qué es la teología en sí y qué es el cristianismo. ¿Será el cristianismo alguna rama de la teología? Am, ¿Cuál? es que todo es parte de un mismo ente, ¿no? Definimos como teología a lo que los estudios sobre Dios, ¿no? O sea, los estudios sobre Dios y sobre la Biblia. Hace poco me En encontré con tres conceptos, ok. perdón, Sí, sí, sí. me encontré con tres conceptos que es teología mítica, teología política o civil y teología racional o natural. Los voy a explicar rapidito, ¿no? La teología mítica se encarga de estudiar las creencias populares de los dioses y sus relaciones con las personas, ¿no? La teología política es como pues, su nombre lo dice, es algo muy social, muy político. Esta regularmente es la creencia que adopta un Estado. Esto lo podemos ver con Estados Unidos cuando se crea y dice, ¿sabes qué? Somos un país cristiano. En ese punto, Estados Unidos cristianizó a su país, por decirlo de alguna manera, y eso fue un ejemplo de teología política. Y luego está la teología racional o la teología natural, que esta es la que compete a los filósofos.
Entonces, la pregunta es, eh, ¿todos los cristianos son filósofos? Yo creo que no, pero yo creo que deberían serlo. La filosofía es una parte esencial en la vida del cristianismo, debería ser una parte esencial en la vida del cristianismo. Personajes como Pablo fueron representantes increíbles de una teología basada en la razón. Pero ¿cuál es el punto con esto? Um, Hay un versículo muy interesante en la Biblia que dice que nadie se convierte por medio de argumentos. ¿Y qué significa esto? Que si bien la teología nos sirve mucho a los cristianos, eh, no debería ser la Es muy, base de nuestro pensamiento. me Aparte de que es, recordó este voto de silencio que tienen, no sé qué religión, pero pues ahí de la India, que pues ajá, tienen como que esta uh-huh, cosmovisión de que todo lo que digas va a ser totalmente una falacia y un apego del yo, y pues hacen el voto de silencio, pues para o sea, estar en constante contemplación con ellos mismos, ¿sabes? Pues ya que ellos piensan que si bien el diálogo y el verbo es algo de la divinidad, al momento de tener ego todo, o una identidad, todo lo que nosotros estemos pues constantemente diciendo va a ser, o sea, una ilusión, ¿sabes? Como que, pues no sé, me sí, vino esto, como si nosotros lo corrompiéramos, ¿no? ajá, sí, Sí, es que ese es el punto peligroso, ¿no? Por eso hay un montón de teología, por eso hay un montón de posturas teológicas. Y la neta está bien denso, pero ah, creo que nos haría muchísimo mejor como religión, así hablando en general, metiendo a los católicos, metiendo a los presbiterianos, a los protestantes y a todos, meternos de lleno a la teología y a la filosofía. Eso nos haría tener mejores argumentos, como por ejemplo contra el aborto. ¿Me entiendes? Que el aborto es como que una postura ahorita muy fuerte en los cristianos, pero los argumentos son malísimos. y Y dentro de, también lo veo, bueno, me dices, ajá, también lo veo como un tipo es peligroso enfocarte mucho en eso, porque luego te vuelves un tipo de ser frío que solo quiere demostrar la existencia de Dios a base de lógica pura, pero es incapaz de amar a su prójimo, ¿no? Eso es algo completamente irracional para alguien que ha leído la Biblia. Es decir, sí, tienes que defender con lógica tu fe, pero tienes que ser capaz de amar a tu prójimo. Tienes que ser capaz de amar a tu papá, tienes que ser capaz de perdonar y de otras cosas, ¿no? Y y luego está este otro lado que pues, es puro amor y se queda sin lógica. Y a mí la verdad es que me da muchísima ternura. Me da muchísima, es como una combinación entre ternura y pena. No sé si viste lo que compartí hace poco del modo Cristo, que es no, un nuevo challenge. Es como un nuevo challenge donde en vez de ponerte modo diablo, te pones modo Cristo y hacen como una cruz en sus brazos. Pero no sé si estos chicos lo hicieron a propósito, pero al momento de hacer ese movimiento con sus brazos, se asemeja mucho a refrescársela a alguien. Tal vez estos chicos no conocen el lenguaje corporal de la calle, ¿no? Entonces es algo bien gracioso, pero al final es algo que nos deja mal como religión. Es algo que nos hace ver tontos. sí. Igual está esta cosa de que pues también dentro de la teología, al menos en mi contexto, lo que es el wiccanismo, el paganismo y el esoterismo, también debería pues de involucrar lo que es pues la teología, igual pues para manejar bien sus argumentos, ¿no? Porque pues me ha tocado tener amigos paganos que, o sea, se la pasan tirándole mierda así a la religión cristiana y yo de pues bueno, o sea, no sé si es dentro de mi perspectiva antropológica de ver todo de un modo global o neutral y tener pues la perspectiva exacta de lo que es
estoy tratando de concebir o analizar, ¿sabes? O sea, no sé si me expliqué. Sí, O sí. sea, este contexto o este fenómeno, porque, o sea, no sé, no quiero, maldecir a nadie, pero pues es como que, pues, o sea, despierta, o sea, estás hablando de esoterismo, estás hablando de paganismo, estás hablando de la Wicca, estás hablando de simbolismo. ¿Y qué es el cristianismo en sí? ¿Qué es la astrología en sí? Más simbolismo de lo que es la divinidad, ¿sabes? Es como que, pues, no puedes reducir los números a solamente lo que es exacto y lo que es ciencia, porque pues está ese pedo de que, pues, güey, o sea, nosotros no inventamos los números, los descubrimos. Y pues bueno, en sí esto es sobre la teología como tal, pero adentrándome más de lo que es el cristianismo, ¿qué, ¿cuál es la apertura en la visión latina? ¿Cómo empieza el cristianismo en el territorio latino? Porque pues he escuchado que está este pedo de que cristiano católico, cristiano evangélico y todo eso, pero pues realmente yo no entiendo las diferencias. Sí, ahorita voy a completar un poco lo que dijiste sobre los paganos. ¿Sabes qué se me hace bien gracioso? Que todo el paganismo y todo el esoterismo viene del cristianismo. O sea, y, y, y si tú crees en el cabalismo, si tú crees, es más, si tú crees en el horóscopo, tienes que entender que el horóscopo tiene sus bases en la cultura cristiana, en la cultura hebrea. Entonces, al final estás como que criticando algo que tú igual crees. Entonces, como que, ok, me pasó en la universidad que tenía una Ujú. maestra que la neta me cae muy bien, la neta me cae muy bien, me llevo muy bien con ella. Es más, creo que la conoces, bueno, X, que pues crean el horóscopo y pues a mí la neta, pues está bien, ¿no? Cada quien. Y de repente un día empezó a hablar de eso en la clase, pero pues ya había terminado, así que no había problema por mí. Y no sé si hice algún gesto con mi cara, puede ser, porque a veces no controlo mis gestos de la cara, que una compañera Ajá. dijo, no hable de eso, a él no le gusta. Y te juro que ni siquiera dije nada y dijo, o sea, se volteó y me dijo, tú no tienes nada que criticar, tú eres cristiano. Y yo así de, ok, o sea, no respondí, ¿sabes? No, dije, pues no me voy a poner a pelear con ella. Aparte de que me llevo bien con ella, aparte que es maestra, es una figura de autoridad acá. Creo que no tendría Ay, caso sentarme realmente a explicarle que todo eso del esoterismo viene al final de un grupo de personas que quisieron interpretar el Antiguo Testamento de una manera diferente, ¿no? Que al final, pues sí, es un tipo de hijo del cristianismo, todo esto de lo esotérico y ese tipo de cosas. Entonces, como que, no sé, ni tanto eso. se me hace un fenómeno. ¿Cómo? Te decía que está esta onda de lo del cristianismo y del esoterismo como una entidad recíproca, así como la antropología está en reciprocidad con el autoanálisis y el análisis desde otra perspectiva del humano, también está el cristianismo y el esoterismo como un mismo ente de reciprocidad. Y cuando pues hablo de esoterismo como algo de adentro y el cristianismo pues también lo concibo así, porque pues de las Ujú. ramas del esoterismo pues también encontramos lo que es el cábala, ¿no? O sea, encontramos también lo que es la astrología. Y aunque suenen contextos así bien debrayados y todo eso, yo siento que el cristianismo, no como institución, sino como religión, pues viene de algo que es interno, algo que, o sea, la famosa alegoría. Estamos hablando de algo que viene de dentro, un Cristo, un sol, una conciencia que está dentro de nosotros. Algo me dijiste sobre la autoridad de ser divino, ¿sabes? Dentro del esoterismo y también siento que dentro del cristianismo, pues llegan a esta misma
tiene la sensación de ser, de que aunque no, o sea, aunque dentro de la conciencia, o sea, la conciencia sabe lo que es moral, lo que es correcto y lo que no. Y creo que, no sé si estoy equivocada, corrígeme, esto pues cuando es algo malo, pues ya se le puede denominar como un pecado dentro pues del contexto cristiano, ¿no? Siento que pues en el esoterismo pasa lo mismo. Y está cagado, porque pues sí, al igual en las iniciaciones esotéricas, ya sea por cursos online o por libros o por instituciones esotéricas, así como la Rosacruz, la masonería, que así como el cristianismo tiene un papel político, el esoterismo también tiene este pedo de los 7 pecados capitales. Y no son 7, o sea, son un chingo. Y pues tener estas mismas bases, y como te decía hace rato, que un pagano, un esotérico venga a remover las bases del cristianismo diciendo que son pura falacia, pues es como que oye, ¿entendiste primero que nada lo que es el concepto de esoterismo? ¿Sabes? Es como que pues vuelve a lo mismo. La cuestión de la simbología, de la analogía o de la parábola de lo que habla la religión cristiana como tal, no funciona, no se comprende. Me pasó mucho con un podcast que escuché hace no mucho, hace como una semana, que hablaban sobre The Midnight Gospel. Eh, no sé cómo, un locutor decía que no le parecía que el que hayan hecho un debraye de animación y un debraye de diálogo, porque él no entendía nada. Entonces otro venía y decía, no, es que pues no comparto esta idea contigo, porque pues, o sea, creo que tanto la animación y el diálogo hacen una analogía completa y una reciprocidad completa de lo que pasa en pantalla. ¿Qué temas has tocado en tus cursos de filosofía? He tenido simplemente una clase y tocamos, o sea, todo el curso está enfocado en filosofía de la religión, ¿no? Cómo diferentes filósofos veían la religión y en especial vemos mucho la metafísica, ¿no? Que es como parte esencial de la teología. Pero son temas creo que un poquito más técnicos que me gustaría ¿Sabes qué me pasa? Que siento que aún no tengo el conocimiento suficiente para hablar de eso tan seguramente, ¿no? O sea, por ejemplo, vimos a Kant y vimos a Friedrich Nietzsche. Y, y también vimos a los gnósticos. Y de los gnósticos sí ya investigué un montón. Y yo creo que te va a interesar. Los No, gnósticos, de hecho lo había comentado hace rato, son una doctrina religiosa que sale del cristianismo, pero que está basado en lo esotérico y en lo, ¿cómo es? Orética o lo herético. Son una rama que cree en Cristo, cree en Dios, pero son muy dados al misticismo, a todo esto de lo esotérico, y es bien interesante lo que dicen. Ellos dicen que Jesús no era Dios. Ellos creen en Dios, pero Jesús no era Dios. Jesús simplemente fue como el mensajero y el filósofo más grande que Dios nos mandó, pero que al final no podía ser Dios. Y volviendo un poquito a esto de lo esotérico, eh, sí ubicas un poquito por qué nace el esoterismo y lo del Kabbalah, ¿no? a ver, platicamos. Ok, resulta que como en todos los movimientos ideológicos, pues hay varias personas y hay varias posturas, ¿no? Lo cual es perfectamente normal y hasta me parece completamente necesario, ¿no? Enriquece la plática.
Entonces, resulta que habían unas personas que eran más técnicas y habían unas personas que eran un poquito más voladas. Estas personas que eran un poquito más voladas empezaron a intentar crear un sistema por el cual pudiésemos interpretar el Antiguo Testamento y así poder interpretar mejor la figura de Jesús. Y así es como nace el Kabbalah. Así es como nacen los 22 números sagrados, que todo el Kabbalah se fundamenta en 22, no son números, son letras sagradas, que al combinarlas y Dios pronunciarlas, se creó el universo y todo lo que él contiene, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la numerología mágica. Y ahí es donde empieza la geometría mágica y divina, ¿no? Realmente no conozco bien el concepto, pero Geometría me parece sagrada. bien interesante, exacto, geometría sagrada. Se me hace bien interesante por qué surge todo esto. Todo esto surge porque necesitábamos mejores maneras de interpretar el Antiguo Testamento y de así poder interpretar el Nuevo Testamento e interpretar de manera correcta a Jesús. Entonces, yo creo que si eres una persona que te gusta esto, deberías leer de dónde se basa todo esto, ¿no? Yo creo que deberíamos, los esotéricos, bueno, sí, los esotéricos, deberían investigar un poco de los gnósticos y darse cuenta de que al final eran cristianos y que buscaban la verdad en la Biblia. Y creo que enriquece más el conocimiento bíblico aplicado a la esotería que viceversa, ¿no? O sea, yo creo que siempre debemos ir a la fuente. Si te gusta el contenido, deberías ir a la fuente. Y eso es un fenómeno bien interesante. No sé si te ha pasado y conoces gente que le encanta el personaje de Jesús, pero odia la religión. Yo, no es cierto. Pues es que está este pedo de que, pues, güey, o sea, Jesús no es Dios. Y también dentro de varias iniciaciones, pues tengo en cuenta de que Jesús no es el único mensajero. Tal vez porque, pues, desde que, bueno, en tu contexto histórico, pues has tenido, pues, este cristianocentrismo sobre que pues, Jesús es el único mensajero. Al menos yo, cuando tomé mi primera iniciación esotérica, pues tomando al símbolo de Jesús no como un personaje histórico, sino como un arquetipo en sí, pues te cuenta la historia de diferentes mensajeros en múltiples culturas. Está la hindú que pues es Krishna, o creo que sí, que te cuenta sobre un niño iluminado que pues o sea, lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que sea Jesús, el no al autoritarismo, pero sí a la autoridad de lo que tú dijiste, de la autoridad de ser divino, o está en esta onda de la cultura egipcia, que pues está el Horus, ambos cumplen como que este papel, que pues Joseph Campbell, no sé si te he platicado de Joseph Campbell, relata sobre el Sí, viaje del héroe. Krishna, Horus y Jesús pasaron por los mismos procesos, pero son denominados o conceptualizados, incluso nombrados de diferentes formas por medio de los diferentes territorios en el que la Tierra se encuentra, ¿no? Pero pues en sí, o sea, sí conozco gente que le agrada el personaje de Jesús, pero no le gusta la religión. Pero igual está esto de que, pues, o sea, ¿qué, por qué no te agrada la religión? ¿Qué es la religión en sí? Yo siento que confunde mucho lo que es, y otra vez, por lo mismo, la religión constitucional, perdón, institucional y la religión como tal, ¿sabes? Es como que, pues, o sea, yo, Lady, me postulo como venero a la iglesia como un templo, como casi
los números mágicos que me dijiste, sobre la geometría sagrada, sobre lo que es la iglesia, es un templo, tiene el simbolismo de lo que es un templo del subconsciente, del inconsciente colectivo en sí, pero pues no la alabo por ser partícipe de algo institucional, ¿sabes? Es como que pues lo mismo, tienes que encontrar las diferencias entre lo que es institucional y lo que es, ¿sabes? Y ahora sí que me causó mucho ruido lo que dijiste también. Este pedo de los gnósticos que me dijiste que compartían esto de la doctrina religiosa, el cristianismo y el esoterismo. Yo creo haber tomado, me parece, unos dos, tres lecturas de lo que es la gnosis como tal, porque pues forma parte de la comunidad esotérica y pues te puedo decir que ellos, como muchas comunidades esotéricas, los masones, los rosacrucianos, la astrología, etcétera, siempre toma el papel de Jesús como un símbolo. Para debrayarme más, voy a meter lo que es la astrología. Voy a hacer algo que en antropología la llaman culturas comparadas o algo así, que pues prosigo. Ponen a Jesús como el sol, como la principal fuente, la principal raíz, de donde provienen todas las cosas, no como algo histórico, sino como una manera de ser. Después vienen los demás planetas y un etcétera, ¿no? Y luego están las constelaciones y se me hace como que pues muy, amiga, date cuenta, porque dentro del contexto histórico de lo que fue Jesús, pues están los 12 apóstoles girando alrededor de Jesús. ¿Y qué pasa en la astrología? ¿Qué pasa en la rueda zodiacal? Nos encontramos con 12 partes de la rueda, pero también con 12 apóstoles. No he tenido una investigación acerca y cierta sobre lo que son los apóstoles, combinándolos con lo que es los arquetipos astrológicos de la rueda zodiacal, pero me sé uno, que es el de Judas. Yo te lo he platicado muchas veces, pero pues en sí el símbolo de Judas, no histórico, pues es la traición. ¿Y qué pasa con el símbolo de Escorpio como arquetipo nuevamente? Pues también simboliza lo que es la traición, pero pues si nos ponemos en un plano pues histórico, pues Judas también representa lo que es el misterio, como que ese personaje que, así como, ¿cómo se llama este juego? Como Among Us, no sé cómo se llama, pues está como que esta aura de que algo está pasando con este signo. Lo mismo pasa con el arquetipo de Scorpio. ¿Sabes? Siento que los gnósticos, y no sé si en sí toda la comunidad esotérica, pues tenga consciente, pues, este conocimiento de que, oye, Jesús no es Dios, Jesús no es el único mensajero, Jesús es un símbolo. Y así también lo podemos ver en los libros de antropología sobre mitología, de que pues Jesús sigue siendo partícipe de un ciclo del héroe. Y pues, o sea, el viaje del héroe pues está presente en todo, o sea, en el psicoanálisis, en la psicología, eh, en el teatro también está, porque pues, o sea, para poder hacer una obra de teatro pues muy chida, creo que deberías de tomar clases de dramaturgia en donde te dicen, oye, para que puedas hacer una película o que para que puedas hacer una obra de teatro tienes que tener en cuenta de que el diagrama de, del cuento, de la historia, va a tener esto. Hay un comentario muy chido que me dijeron una vez que tuve una clase de teatro, es que pues todas las películas de Disney
son la misma historia con diferente animación y con diferentes personajes. Lo mismo pasa con la dramaturgia, lo mismo pasa con el psicoanálisis y por ende también pasa dentro de nuestra psique. Si tomamos a Jesús como algo no histórico y como un ser, como algo hecho, algo de nosotros, también podemos darnos cuenta de que, pues, o sea, está este contexto de la crucifixión, del dolor, del sufrimiento. ¿Dónde más nos hablan del sufrimiento, de la muerte? En el hinduismo, en sí, en toda la India, sobre que, pues, o sea, nosotros nacimos para sufrir. ¿Y cuál es el gran ejemplo que nos marca este Jesús? Pues nada más que el sometimiento de que, pues, o sea, el sufrimiento siempre va a estar, ¿sabes? Y otro más, ¿cuál era? Dentro de la dramaturgia, o sea, en algún punto el personaje se tiene que someter a una catarsis. ¿Para qué? Para que pueda encontrar lo que es la verdad. Y pues cuando encuentra la verdad, cuando está sometido a este sufrimiento, o a términos más metafísicos de vida, muerte, de muerte o renacimiento, está pues este fenómeno psicológico de que pues en algún punto el ser humano tiene una muerte espiritual, pero el momento de que tiene una muerte espiritual, renace como una nueva esencia. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús? El sometimiento a la muerte y el renacimiento de esto, tomando la muerte pues como otra alegoría